Buenos días, Dios me les guarde y me les bendiga poderosamente. Esta mañana le damos gracias al Señor, nos fortalecemos en Él, renovamos nuestro corazón en Dios, nuestra vida, nuestras fuerzas. Estamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo y seremos ungidos con aceite fresco y Él hará que nuestra copa esté rebosando. Después de un tiempo de ausencia por quebrantos en la salud, porque la verdad hemos tenido esos quebrantos, pues bueno, estamos aquí hoy, esta mañana levantados, esta mañana fortalecidos en el Señor, pidiéndole a Dios que guíe nuestro corazón, que renueve nuestras fuerzas, que equilibre nuestra vida, que podamos ver su gloria, sus maravillas, que podamos ver su poder desplegado, que Él sea guiando nuestra vida, nuestro ser, nuestro corazón, hoy por su misericordia, por su presencia. Podamos comprender nosotros que nuestra fuerza sigue siendo Dios, nuestra fortaleza sigue siendo el Señor. Podamos ver sus maravillas, ver su poder desplegado. Esta mañana reconocer su majestad, reconocer que aunque nosotros tuviéramos que acercarnos al valle de sombra de muerte, aún ahí nos acompañará el Señor. Nuestra vida está en las manos de Dios, no es tan fácil muchas veces tener que enfrentar una amenaza de muerte. En ocasiones los procesos que se dan, en lo que enfrentamos, en lo que vivimos, en lo que pasamos, amenazan nuestra vida. Posturas radicales, posturas firmes muchas veces, permanecer fieles a Dios, demanda que otros se molesten. Y algunos que sirven directamente al mismo diablo, tienen solo su pensamiento cómo acabar, cómo matarnos, cómo destruir y cómo silenciar la palabra, silenciar muchas veces, sí, la verdad de Dios. Pero ¿qué podemos hacer nosotros contra la verdad del Señor? ¿Qué podemos hacer contra lo que Dios ha determinado? Como dice la palabra, nada podemos hacer contra la verdad. Nada, nada, absolutamente nada. Solamente Dios conoce nuestro corazón, sabe lo que nosotros vivimos, sabe lo que pasamos y en Él tenemos que confiar. Meditemos entonces en ello esta mañana, pensemos exactamente que Dios es quien nos sostendrá, que nos fortalecerá. Él es nuestro proveedor en cada una de las situaciones que nosotros pasemos y que enfrentamos. Los tiempos de prueba vienen y van para nuestras vidas en una u otra forma. Sí, muchas veces tenemos que reconocerlo. Habrá momentos de prueba de una u otra índole, muchas veces en la salud, muchas veces en la parte financiera, en los alimentos, en muchas circunstancias. Pero ahí ustedes y yo, como dice la palabra, aquí está la paciencia de los santos, la paciencia de los hombres y mujeres de Dios. Rey de gloria, Rey de reyes y Señor de señores, esta mañana nosotros te bendecimos, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu misericordia, reconocemos tu paz, tu aliento, Señor, tu bondad. Reconocemos, Dios mío, que solo tú eres fiel, solo tú eres poderoso, solo tú eres eterno, solo tú eres digno, Señor, de ser engrandecido sobremanera, de ser, Señor, exaltado esta mañana, bendito Dios de los cielos, Señor, porque grande eres tú, tus obras son grandes, grande eres tú, tus misericordias permanecen firmes, fieles, Señor. Nosotros te bendecimos, nosotros te honramos, nosotros te exaltamos, nosotros, Señor, esta mañana venimos ante ti, oh Dios de los cielos, venimos ante tu presencia, Señor. Tú eres el Rey de gloria, el Rey de poder, tú eres aquel, Señor, que nos fortalece, Señor, que nos levanta, Dios mío, que nos bendice, Señor, Dios mío, quien llena nuestro corazón, Señor, con tu poder, con tu presencia, Señor, quien despliega sobre nosotros paz, aliento, misericordia, bondad, plenitud, gloria, Señor. Hoy, Dios mío, en este tiempo venimos, Señor, para adorar, venimos, Señor, para exaltar, venimos, Señor, para glorificarte, venimos, Señor, para rendirte nuestra alabanza, nuestra exaltación, Dios mío, a ti, Señor, porque tú eres alfa, omega, principio y fin, el Dios que nos da vida, el Dios que nos da fuerza, el Dios que nos da tu bendición, Señor, aquel que nos renueva, aquel que nos fortalece, aquel que envía sobre nosotros su paz, su aliento, su bondad, Dios mío. Por eso clamamos delante de ti, Señor. Tu palabra nos dice, clama, 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 clama a mí, yo te responderé, Señor. Y tú nos enseñarás esas cosas grandes y ocultas que hasta este día no hemos conocido, que hasta este momento no hemos podido comprender, tal vez, Señor. Ven esta mañana, Señor,
para sustentar tu pueblo, para sustentar tus hijos, para renovarnos, Señor, para fortalecernos, para levantarnos, Dios mío, en victoria, para levantarnos en esa gloria y en esa verdad, en esa gloria y en esa magnificencia, en esa gloria y en ese poder, en esa gloria y en esa plenitud, esa santidad, Dios mío. Tú eres fiel, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Ven y llena hoy por tu espíritu, llena hoy por tu verdad, llena hoy por tu magnificencia, llena hoy, Señor, por la presencia de tu poder, Dios mío. Señor, trae salvación, trae vida, Dios mío. Ahora yo te lo pido en el nombre de Jesús. Fluye esta mañana. Fluye poder de Dios, Señor, con tu presencia. Fluye poder de Dios, Señor, con tu magnificencia. Fluye poder de Dios, Señor, con tu sabiduría y tu verdad, con tu sabiduría y tu presencia, Señor. Ven, Dios mío, renuévanos, equilíbranos. Ven, Señor, Dios mío, engrandece tu nombre, Padre, en este tiempo, Señor. Podamos ver, Señor, Dios mío, las maravillas de tu gloria, las maravillas de tu gracia, las maravillas de tu plenitud, de tu santidad, Señor. Gracias, bendito Dios, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, bendito Rey, por todo lo que tú estás trayendo. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios mío, porque tus maravillas permanecen firmes, fieles, Señor, en todas y cada una de las cosas que tú nos permites, Señor. Tus maravillas permanecen, Dios mío, levantando nuestro corazón, fortaleciendo nuestro espíritu, santificando nuestra alma, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor de señores, Dios mío, Santo Rey de los cielos, Santo Padre sobrenatural, Santo Cristo eterno. Señor, nosotros te damos, Señor, nuestra adoración esta mañana. Te damos toda exaltación a ti, Señor. Tú eres el alfa, eres la omega, eres el principio y eres el fin, Señor. Eres el Dios, maravilloso Rey, Señor, que nos fortalece. Eres el Dios, Señor, que nos sostiene. Eres el Dios, Señor, que nos bendice. Eres el Dios, Señor, que nos levanta. Eres el Dios, Señor, que nos fortalece. Maravilloso Dios, queremos de ti, Papito Santo. Señor, ven a renovarnos, queremos de ti, Señor, ven a santificar nuestras vidas, queremos de ti, Señor, ven a sustentarnos, Dios mío, Padre, con tu maravilla, Señor, con tu verdad, Señor, con tu poder, Dios mío, Señor, con la gloria de tu presencia, Señor. Hoy, Dios mío, envía sobre tu pueblo esa libertad, envía sobre tu pueblo esa esperanza firme y viva que hay en el nombre de Jesús, Señor. Cúmplela esta mañana, bendito Dios, para bendecir, Señor, tu pueblo, para bendecir, Señor, tu iglesia, maravilloso Dios, en el nombre santo de Cristo Jesús. Nosotros te pedimos, Padre celestial, que completes tu obra, Señor, que nos fortalezcas, amado Dios, Señor, que nos sustente, Dios mío. Gracias, bendito Rey, gracias, maravilloso Padre, gracias, Cristo eterno, Señor. Te adoramos, Dios mío, este día te bendecimos, Rey de los cielos, te bendecimos, Rey de gloria, en el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor de señores. Fluye ahora, Espíritu Santo, fluye ahora, Espíritu divino, en el nombre de Cristo Jesús. Fluye esta mañana, Señor poderoso, Padre, y renueva el corazón de tu pueblo, renueva el corazón de tus hijos, Señor, con libertad, con transformación, Señor. Hoy, precioso Dios, hoy Rey de los cielos, hoy Rey de reyes y Señor de señores, ahora levanta, ahora fortalece, ahora llena, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Dios mío. Trae, Señor, tu poder, Dios mío, Padre celestial, desplegado sobre tu pueblo, desplegado sobre tus hijos, desplegado sobre la iglesia esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, fortaleciendo, cubriendo, ministrando, restaurando, Dios mío. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, ahora Rey de reyes y Señor de señores, ahora Cristo de la gloria, ahora Rey del cielo, Señor, te lo pedimos hoy, bendito Dios, Señor. Bendice, bendice, bendice tu pueblo, Señor, con tu presencia. Bendícenos, Señor poderoso, esta mañana, Señor amado, a través de tu Espíritu y por la palabra, bendito Dios, porque tú eres nuestra restauración, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra fuente de vida, Señor, tú eres nuestra fuente de misericordia, Dios mío, a la cual podemos venir y beber cada mañana, la cual podemos venir y beber y ser fortalecidos, ser levantados, ser edificados, ser ministrados, Dios mío, Señor. Gracias, precioso Dios, porque grande eres tú, Señor, y tus obras son únicas. Grande eres tú, Señor, y tu favor nos llena. Grande eres tú, Señor, y tu gloria, bendito Dios, nos rodea, Señor amado. Padre, tú estás levantando, tú estás fortaleciendo, tú estás ministrando nuestras vidas. Estás sosteniéndonos, Señor. Te adoramos, mi Dios, te adoramos, mi Rey, te adoramos, Cristo eterno, te adoramos, Papito Santo, Señor. Fluye esta mañana, Señor, en medio de tu pueblo. Fluye esta mañana, Señor, en medio de tus hijos, Dios mío, Señor. Oramos, bendito Dios de los cielos, levantando hoy, Señor, delante de ti, Papito Santo, Señor. La vida, Dios mío, Señor poderoso, de Estela Bedoya, Señor, clamamos por ella, maravilloso Dios. Te pedimos ese milagro allí en su vida, en su ser, Señor. Ven a manifestar tu poder.
poder, ven a manifestar tu gloria. Ahora, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Cristo, Señor, te lo pedimos hoy, bendito Dios de los cielos, Señor poderoso, Padre Santo, Señor amado, ven, bendito Dios, Señor. Oramos por Anery Fernández, Señor, y por Verusca González, Señor, tomen esta mañana, Dios mío, en sus vidas, toma su ser, Señor. Oramos, Señor, porque tú hagas ese milagro en Anery, Señor, te pedimos hoy, bendito Dios, fluya ahora, fluya ahora, fluya ahora, Señor, en el nombre santo de Jesús. Oramos por Mari Marlene Cuarta, Dios mío, te pedimos que hagas ese milagro, bendito Dios de los cielos, Señor. Obra en ella, Padre, trae sanidad, Señor, Dios mío, en la vida de Mari Marlene, Señor. Te rogamos, Dios mío, Señor, obra con poder ahora, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Fortalece su vida, bendito Dios, Señor. Fluye, fluye, sanando, fluye, Señor, fortaleciendo, levantando, Dios mío, su ser. Oramos por la vida de Alejandro Escobar Ortiz, Señor, te clamamos por él, bendito Dios. Ahora derrama tu unción en la vida de Alejo, derrama tu unción, Señor, de sanidad, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, fluye en su vida. Mira la vida de Joana Narváez, Señor, te clamamos por ella, bendito Dios de los cielos, fluye ahora, Señor, en la vida de Joana Narváez, Dios mío, Señor, trae esa restauración total, Señor, esa sanidad de su cuerpo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre mío, te lo pedimos, Señor poderoso, Padre Santo, ahora en el nombre de Jesús, bendito Dios de los cielos, Señor. Toma la vida de Johan Damián Saavedra, Señor, te pedimos por él, Señor, aleja y aparta de su vida todo conflicto emocional, Señor, en su vida, en el nombre de Jesús. Llévalo a entender que el suicidio no es Señor, no es la opción, Señor, no es la puerta para abrir, Dios mío, rompe cadenas esta mañana en el nombre de Jesús. Toma la vida de Jorge Good, Señor amado, oramos por él, Dios mío. Toma la vida de Jorge Good, Señor, levántalo, Dios mío, en poder, en victoria, Señor, manifiesta tu gloria ahora sobre su vida, en el nombre de Jesús, Señor, y trae, bendito Dios, una convicción profunda del amor que tú sientes por él, Señor. Tócalo ahora, en el nombre de Jesús, tócalo en este momento, Dios mío, precioso Dios de los cielos, te lo pedimos, Señor. Padre, toma la vida de Salomé Hidalgo Gutiérrez, bendito Dios, Señor amado, tú sabes, bendito Dios, que ella sufrió en ese neurisma, Señor, pero oramos por un milagro, oramos allí que tú te glorifiques en Salomé, Señor. Sánale ahora por el poder de tu palabra, sánale en este día, Señor. Oramos por Jennifer Suaza, sigue obrando en Jennifer Suaza, Señor poderoso, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sigue manifestando tu gloria sobre ella, Señor, Dios mío, sobre la hermana Beatriz Guayara, Señor, te pedimos ahora, Señor, que tú hagas esa obra completa en Beatriz Guayara, Señor. Fluye, Dios mío, sanidad, Dios de los cielos en su vida, Señor, en Carmen Morán, Señor, te lo pedimos hoy, bendito Dios, trae sanidad en estos cuerpos, Señor amado, ahora manifestando tu presencia, manifestando tu gloria, tu unción sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios, Señor. Ven ahora, Dios mío, para renovarle, ven ahora, Señor, para santificar su vida, Dios mío, en el nombre santo de Jesús. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en ellos, Señor, por levantarle, Dios mío. Padre, les traigo también la vida, Señor, Dios mío, de Jorge Martínez esta mañana, te clamo por él, bendito Dios, sigue haciendo tu obra, quebranta lo que no es tuyo, rompe, Dios mío, Padre, toda opresión espiritual, todo lo que quiera levantarse contra Jorge, en el nombre de Jesús, Señor, ahora, precioso Dios, fluye sobre su vida, Dios mío, en este día, Señor, en el nombre de Jesús, Señor amado, gracias, bendito Dios, gracias por la vida de Gerardo Madrid, Señor, Dios mío, de Juan Esteban Aramburo, clamamos por ellos, Señor, toca estos corazones, papá, toca estas vidas, Rey de Gloria, toca estas vidas, Rey de Reyes, toca estas vidas, poder de Dios, ahora, Señor, saca lo que no es tuyo, Dios mío, de allí, Señor, y fluye, Dios de los cielos. Oramos por José Daniel, por Luis Felipe, toca también estos corazones, Señor, convierte, Dios mío, esta mañana, convierte sus vidas en el nombre de Jesús, Señor amado, levántalos, Dios mío, en victoria, en el nombre de Jesús. Oramos por Marjorie Marín, Señor, te pedimos que tú te sigas glorificando en su vida, que tú sigas fortaleciéndole, papá, levantándole en victoria, Señor, levantándole en gloria, en poder, Señor, toma su vida, toma su ser ahora, fluye Espíritu Divino ahí, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor, trae, Señor, Dios mío, esa restauración, esa sanidad, Dios mío, y fortalécele, Dios mío, ahora.
Por el poder de tu palabra, Señor, llena a sus hijas, Señor, su nieto delante de ti, Dios mío, tómale, Señor, y guía sus corazones hoy por tu palabra y por tu poder, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Nosotros te lo pedimos, toma la vida de Diego Quintero, Señor, oramos por tu siervo, papá, fortalece este varón, fortalece su esposa, sus hijos, Señor, tómales ahora, Dios mío, fluye en ellos, Señor, con poder, fluye en ellos en libertad, fluye en ellos, Señor, en esperanza viva, Señor, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Te pedimos hoy, bendito Dios, te pedimos hoy, Rey de Reyes, Señor, ahora, con poder, ahora, Señor, en transformación, ahora, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús, precioso Dios, Señor. Ven, bendito Dios de los cielos, Señor, y transforma, Señor. Ven ahora, Dios mío, y sustenta, Señor, con tu presencia, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nosotros te lo pedimos, nosotros te imploramos, suplicamos, Señor, para que esa gloria tuya esté ahí manifestada, para que esa gloria esté ahí, Señor, fluyendo, para que esa gloria esté ahí, Señor, renovando, santificando, fortaleciendo, ministrando, Señor, en este tiempo, ministrando, Señor, en esta hora, por el poder de tu palabra, bendito Dios de los cielos, Señor amado, porque tú eres nuestro restaurador, Señor. Gracias, bendito Dios, gracias. Oramos por la vida de Emiliano Tazamá, clamamos por Emiliano, pon tu mano ahora, Señor, en Emiliano, en Lady, Señor, trae sanidad, Dios mío, esta día, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la vida de Orancé Cuellar, Señor, clamamos por él, Señor, glorifícate, Dios mío, dale esta oportunidad, Señor, levántalo, fortalécelo, Dios mío, fluye en su vida, en el nombre santo de Cristo Jesús. Nosotros te lo pedimos, Señor amado, ven, Dios mío, ahora, Señor, a levantar, Señor, a llenar, Dios mío, con tu presencia, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Oramos por Mary Perea, Señor, la ponemos delante de ti, Señor, pedimos que sea tu misericordia sobre ella, que seas tú su restaurador, su guardador, su fortaleza, Dios mío, la protección de su vida, Señor, en el nombre santo de Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo. Oramos por Mariela Ortiz, clamamos por ella, Señor, ven, ven sobre Mariela, Señor, coloca tu mano, Dios mío, en Mariela Ortiz, Señor, glorifícate, Dios mío, trae restauración sobre su cuerpo en este tiempo, Dios mío, ahora, Señor, con tu presencia, con tu favor, Señor, fluye, bendito Dios, porque tú eres su restaurador, Señor. Toma la vida de Mauro Lerma, la vida de Aide Valencia, Señor, nosotros te lo pedimos, nosotros te rogamos, Señor, en este tiempo, que hagas esa obra, Señor, la vida de Sofía, te oramos por esta joven, Señor, Dios mío, Padre, oh Santo Rey, por Ángela Sofía, Señor, te clamamos para que tú hagas esa obra completa en ella, Señor, toca su vida, Padre, ahora, toca su vida, Señor, en este tiempo, Señor, fluye con poder, con libertad sobre ella, Dios mío, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Gracias por esa restauración que tú estás trayendo sobre su vida, maravilloso Rey, Señor. Padre, oramos por nuestra nación Colombia, clamamos, Dios mío, porque tú continúes haciendo esa obra, rompe cadenas, rompe yugos de opresión sobre Colombia, ven a quebrantar lo que no es tuyo en esta nación, Señor, saca lo que no viene de ti, precioso Dios, desbarata todo plan antagónico de las tinieblas, Señor, quebranta ahora, Dios mío, toda influencia demoníaca, Señor amado, que viene sobre esta nación, toda influencia de perversidad que viene sobre Colombia, en el nombre de Jesús sea quebrantada, en el nombre de Jesús sea rota por el poder de la palabra, Dios mío, ahora, Señor, en el nombre santo de Jesús. Te bendecimos, oramos, Señor, por la vida, bendito Dios de la gloria de Samuel Perlaza. Te clamamos por este varón, Señor. Pedimos que hagas esa obra completa en Samuel, Señor. Tócalo, Dios, quebrántalo, Señor. Con tu presencia, Dios mío, tu favor esté allí, Señor, y tu gloria, tu unción fresca, Dios mío, Padre, y tú le llenes, Señor, con tu poder en el nombre santo de Jesús. Te damos alabanza, Señor. Te damos exaltación, mi Cristo. Gracias por lo que tú estás haciendo y harás. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro fundamento. Gracias porque tú eres el Dios de poder y de misericordia. Te adoramos, mi Jesús, te adoramos, mi Cristo, te adoramos, mi Rey. Bendecimos, Señor, tu plenitud y tu gloria, Señor, porque grande eres tú, Dios mío. Tus obras son únicas y especiales, Señor. Tú eres santo, mi Dios. Santo es tu presencia, tu nombre, Señor. Te adoramos, Dios mío, Señor. Oh, santo, 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 Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor precioso, Padre Santo, Señor. Hoy, precioso Rey, te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios mío, Señor. Hoy, precioso Padre Celestial,
Tú eres bueno, Señor, te adoramos, Dios mío. Entregamos este tiempo, bendito Dios, en tu presencia, Señor, y te pedimos, bendito Dios de las glorias, Señor, poderoso, Padre Santo, Señor. Hoy, precioso Rey, te adoramos, Dios mío, Señor, precioso Padre Santo, Señor, precioso Rey. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús, Señor, precioso Dios. Tú eres bueno, precioso Santo. Te adoramos a ti, maravilloso Rey. Te adoramos a ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Padre Celestial. Tú eres hermoso, Señor. Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, Pedro le dijo, voy, Jesús le dijo, ven. Pedro le dijo, voy, Jesús le dijo, ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Sálvame, Maestro, sálvame que perezco. Sálvame, Maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, cuando Jesús caminaba sobre las olas del mar, Pedro le dijo, voy, Jesús le dijo, ven. Pedro le dijo, voy, Jesús le dijo, ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda lo visitó. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Y ahora vemos a Pedro como clamaba al Señor. Sálvame, Maestro, sálvame que perezco. Sálvame, Maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Gracias, mi Rey. Nosotros te bendecimos, Señor, esta mañana y te glorificamos a ti, Dios mío, que eres nuestra alfa y omega, principio y fin, Señor, a nuestras vidas. Te damos honor, Señor. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis hermanos. Santo es el Señor. Como les decía, después de este tiempo de quebranto en la salud, todavía estamos un poco convalecientes de los pies ahí con este proceso. Pero bueno, Dios es fiel. Y aquí estamos, hermano. En el nombre de Jesús, siempre que Dios nos dé la fuerza, nos levantaremos. Mateo capítulo 14. Estemos en Mateo 14, mi hermano. Y en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diese. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud.
Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jerusalén. Para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Maravilloso Rey, nosotros te bendecimos y honramos tu presencia, te exaltamos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, bendito Dios de los cielos. Oramos, Señor, pidiendo tu ayuda, tu dirección, tu gracia, Señor, en nuestras vidas, que tú nos hables, Señor, que enseñes a nuestro corazón y nos renueve, nos restaure, nos bendiga, Señor, por la palabra. Te bendecimos y te exaltamos nosotros en Cristo Jesús. Amén, bendito Dios y amén. Bueno, gloria a Dios. Como decíamos, el servir a Dios demanda muchas veces que nos esforcemos y que seamos valientes hasta el último día que Dios nos permita en esta tierra. Y en la Biblia vemos un personaje tan especial como Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hombre insigne porque la Biblia lo menciona como el precursor, aquel que estuvo puesto por Dios, para que sirviera como precursor, como el que preparaba el camino de la venida de Cristo. Siempre había una persona que era puesta cuando venía un rey para que preparara el camino, la gente se preparara, se organizara, la gente no sacara las excusas de que no sabían, que no había tiempo, que estaban muy ocupados, que estaban centrados en otras cosas. ¿Quién se encargaba de esa venida del rey y de preparar ese camino, de alistar, de llamar? ¿Quién se encargaba? Un precursor. De ahí que la Biblia nos llame a ustedes y a nosotros a ser un tipo de precursores hoy. La Biblia nos llame a nosotros a ser ese tipo de hombres y mujeres que estamos prestos para preparar el camino del Señor, para que en medio de las cosas que nosotros vivimos tengamos a bien eso, preparar el camino del Señor y fortalecer abiertamente esa preparación, ese camino espiritual, esa vida de fe y de esperanza allí en el Señor, en Cristo, para cada vida, para cada corazón. Juan es el hombre, Juan es un hombre parado, firme en lo que tiene que estar. Hoy estos días oía una herejía tan terrible de una mujer supuestamente profeta, y esta mujer decía que si tenemos un llamado de Dios, no podemos tenemos que callar muchas veces, que lo que mató a Juan fue abrir mucho la boca, en decir, palabras mías, que la muerte de Juan vino porque Juan debió haber sido prudente y no haber denunciado el pecado de Herodes ni de Herodías, porque le faltó prudencia y él se puso a denunciar el pecado de ellos y por cierta forma por eso murió. Entonces ella, la prudencia guarda al profeta. Pero es que precisamente los profetas son levantados por Dios para no ser prudentes. ¿En qué sentido? A lo que llamaríamos nosotros prudencia, sino para anunciar la verdad de Dios. Un hombre o una mujer que es llamado como profeta, si Dios le dijo que hablara algo, no es para que se lo quede callado por allá,
Sé que muchas veces nosotros somos prudentes porque hay cositas que uno no puede estar seguro, uno las vio y uno quiere una confirmación de parte de Dios para no irse a meter en líos. Pero imagínense un Juan el Bautista callándose ante algo que era real. O sea, es que Juan no se estaba inventando nada. Escuchemos esto. Herodías era la mujer de Herodes Felipe, el hermano de Herodes Antipas, del Herodes, el tetrarca de Jerusalén. Herodías era la esposa públicamente, era su mujer. Lo que pasa es que Herodías y Herodes Antipas decidieron desarrollar una relación por encima, rompieron todos los estándares morales de la sociedad y todos los valores espirituales que el Señor ha colocado. Entonces decidieron organizar una relación ellos y convivir en adulterio públicamente sobre Jerusalén. Recordemos que toda la tierra de todo el territorio judío estaba partido en 4 lugares, ¿cierto? Idumea, Perea, Galilea, me olvidé el otro nombre, Idumea, Perea, Galilea y Judea. Son los 4 lugares. Y el uno era rey en una de esas provincias, por así decirlo, y el otro era rey en la otra. Entonces, lo que estaba haciendo Herodes traía un problema muy grande, porque ustedes saben que los líderes o el presidente de una nación tiene una responsabilidad muy grande. Cuando está en una nación, el ser presidente demanda que esa persona gobierne con ecuanimidad. Él no puede volverse una persona parcial. Tiene que ser una persona ecuánime. Eso es la función. El que es rey o que genera pues un territorio, un liderazgo, tiene que ser una persona ecuánime, porque es que no gobierna para unos pocos. Pero cuando una persona se desvía de esa dirección, te va a cargar a juicio. Si Herodes era un hombre puesto por Dios, Herodes tenía que haber manejado su vida lo mejor moralmente hablando. Por eso a una persona que está al frente de un liderazgo se le exige más, porque su influencia tarde que temprano alcanzará o afectará a los que dirige. Tarde que temprano su influencia, su accionar, su comportamiento. Y si Herodes con su actitud, imagínense en qué estaba metido. Estaba de una vez. Por eso Juan viene y dice la escritura que le dijo, no te es lícito tenerla. Y le habló directamente a él. Ahora, esto generó el odio de Herodes, pero Herodes temía a Juan, porque lo tenía por profeta, por un hombre de Dios. Sabía que él era un hombre de Dios. Lo respetaba, lo temía. Pero Herodías era una persona de esas que, mejor dicho, está dispuesta a lograr lo que se propone a cualquier precio. Herodías era una mujer sin escrúpulos. Era una mujer que no tenía ningún tipo de problema. Esa mujer no tenía nada en su corazón que le impidiera avanzar. Nada que le impidiera lograr sus objetivos. Y nosotros nos damos cuenta porque su accionar fue ese. Sabía cuál era la debilidad de Herodes. La debilidad de Herodes era que Herodes era un viejo verde, lo que llamamos un viejo verde. ¿Qué se refiere a eso? Una persona que a pesar de tener mujer, está mirando en otro lado. Y le fascinan las muchachas. Ella se dio cuenta porque su hija Salomé la usó ella como un recurso. Claro, la puso a bailar en el cumpleaños de Herodes. Herodes se desvive por ella, empieza a mirarla, me imagino los movimientos tan sensuales. O una persona cuando tiene un problema de pedofilia, cuando es una persona pervertida, no necesita muchos movimientos. No necesita nada de eso. Es una parte que empieza a codiciar. Si una persona, yo me acuerdo que hace un tiempo estaba una señora cambiando una niña en un lugar porque se fueron a bañar y llegó un hombre y eso miraba con un deseo y una perversión a una niña de un añito, por Dios. Y ese día se formó un revolú porque pillaron al hombre morboseando a una niña de un añito. La señora imprudentemente la estaba cambiando porque ella pensaba, ella le parecía pues que era una niña que van a codiciarle a una niña de un añito sus partes íntimas. Pues lógico, ella fue imprudente en ese sentido, pero muchas veces uno cree que no, pero es que es una niña, es una bebé. Y resulta que este hombre, y eso se generó un problema, porque ese hombre estaba morboseando con sus miradas, su accionar a una niña de un año. Imagínense. Entonces una persona cuando es pervertida, cuando es sinvergüenza, cuando es pedófila, esa antes se emociona más. Qué cosa tremenda. Herodes
representa esa parte. Y por eso dice la Escritura que cuando la hija de Herodías danzó en medio, agradó a Herodes. Y entonces él dijo que todo lo que ella le pidiera, él se lo daría. Imagínense. Todo, o sea, mejor dicho, para que bailara para él, mejor dicho, le prometió con juramento darle lo que pidiera. Y la mamá llegó y le dijo, venga, mija, vamos a usar esto a nuestro favor. Herodías representa a muchas mujeres que usan sus hijas para prostituirlas, que las venden al mejor postor, que le dicen, bueno, ya usted tiene 10 años o tiene 12 años, a producir plata, mija. Vamos a producir plata, a poner a planificar y bueno, se va con este señor, hace lo que él le dice, pero que le pague tanto. Y así, hay gente que por un mercado, gente, cosas como un mercado, imagínense, venden a sus hijas al mejor postor, por un electrodoméstico, por un celular, por cosas así. Qué cosa tremenda. Herodías vendió a su hija, en cierta forma se la vendió a Herodes. Y le dijo, mi hija, bueno, y va y se le mueve sensualmente. ¿Cómo sería el movimiento tan tremendo que Herodes le ofreció la mitad del reino para que lo hiciera? Qué terrible esas mamás que venden a sus hijas para prostitutas, con un viejo sinvergüenza, morboso, o que las casan, o algunas pues dicen, no, ella se casó, se estuvo allí en esas condiciones. Me acuerdo que hace muchos años vivíamos nosotros cuidábamos un terreno que tenía 4 plazas de tierra, me acuerdo, era un lugar muy fértil, muy bueno, estábamos muy niños nosotros, pero el señor de esa casa nos ofreció la vivienda para que le cuidáramos, nosotros cuidábamos ahí. Sin embargo, había una familia de unas señoras, la señora no tenía esposo, pero tenía varias hijas, y esa señora era tan tremenda, y tenía una hija que le gustó al Señor, una hija de 13, 14 años tenía la muchacha. Y ella le metió por los ojos de esa niña a ese señor. Y un día que estábamos allí, cuando vimos fue que llegó la señora con el trasteo, que el señor de la casa mandaba decir que nosotros teníamos que le cediéramos una pieza y nos amontonáramos nosotros en una de las habitaciones, porque ellas venían para ahí, porque él les había mandado decir que estuvieran allí. Y claro, supuestamente ellas le habían hecho que la niñita estuviera con el viejo sinvergüenza decían que estaba en embarazo, y entonces, por ende, se le iban a meter allí. Ellas venían por ese terreno. Yo me acuerdo que mi mamá, o sea, triste, una cosa muy dura, porque ustedes saben lo duro que es uno estar en un lugar de posada, o sea, en un lugar, nosotros pues cuidábamos el lugar, protegíamos ahí todo el asunto, pero esta persona fue tan tremenda que se metió allí en ese lugar y eso fue, mejor dicho, horrible, porque para cocinar, para dormir, para bañarnos, no, solo nos demoramos mucho y salimos nosotros de allí. Mamá no era una mujer de ponerse ni a pelear y no teníamos que pelear nada tampoco, porque nosotros solo estábamos allí en un tipo de acuerdo con esa persona. Salimos de por allá y gloria a Dios, nos ubicamos dónde está. Pero yo sea terrible. Este caso de Herodías es muy parecido. Y esta dijo, bueno, mija, le va a bailar muy sensualmente, pero va a pedir la cabeza de Juan. Yo quiero que pida la cabeza del Bautista. Cuando ella le pidió eso a Herodes, claro, imagínense, hasta dónde lo llevó su desenfreno. ¿Cuánta gente arriesga el hogar que tiene, la familia que tiene, por un desenfreno sexual? Por ir a mirar lo que no deben. Y muchos hombres, lastimosamente, con los años no se dan su lugar, sino que entonces cualquier muchachita los enreda. Yo miraba la fila de viejitos pensionados, unas muchachas se paseaban en unos chorecitos, en unas blusitas, para emocionar a esos viejitos pensionados y quitarles la pensión. Y los viejos, mejor dicho, allí ya que se vivían por esas muchachas, ellas, claro, los acariciaban, los sobaban, las dejaban que les tocaran por aquí o por allá para sacarles la plática, para al menos les gastaran almuerzo o una remesa. Y eso se sigue viendo hoy en día. La muchacha lo hizo, dice la palabra que le tocó a Herodes cumplirle, mató a Juan y le entregó la cabeza en un plato. Allí, esta mujer. Cuando le dijeron esto a Jesús, Jesús se va a un lugar aparte, sigue haciendo la obra. No es fácil, pero
pero se aparta en un lugar para fortalecer porque uno sabe lo tremendo que es esta circunstancia. Y en medio de estas situaciones dice la palabra del Señor, va a ese lugar desierto y allí ora, pero allí lo sigue la gente. Y cuando llegó la noche dice la palabra que los discípulos le decían a el Señor y a esa gente que se vaya, que se vaya. Mire, pues no tenemos cómo retenerla aquí. Ahora, la gente estaba tan interesada en la palabra que salía de los labios de Jesús, en los milagros que Jesús hacía, que no se querían ir. Estaban allí, querían estar, deseaban estar. Pero en ese lugar dice la palabra que aunque era un lugar desierto y la hora ya estaba pasada, Jesús les dijo, no, ellos no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. ¿Cómo así, Señor? ¿Por qué estás pidiéndonos que le demos de comer a esta multitud? Qué cosa terrible, ¿qué es lo que tú nos estás pidiendo? No tenemos sino 5 panes y 2 peces. Y esta es una gran lección para nosotros, porque listo, 5 panes y 2 peces, ¿cómo hacen para alcanzar, para dar de comer al menos a 5,000 hombres y mujeres, sin contar los niños? Aproximadamente unas 20,000 personas. ¿Cómo hacen? Pero Jesús les dijo algo muy claro. Ese poco recurso, dijo, tráiganlo a mí. Tráiganlo. El Señor se los pidió y les dijo exactamente, les dijo a ellos, tráiganmelos acá. Pónganlos aquí en mis manos, yo quiero. Tráiganlos. Cuando nosotros ponemos nuestros recursos en las manos de Dios, Dios los multiplica. Tengámoslo en claro. Yo no le estoy hablando de que usted vaya y venda su casa y se quede sin dinero. No. Amado, amada, no vaya a hacer una locura de esas. Pero cuando queremos hacer algo, es muy importante ponerlo en las manos de Dios. ¿Sabe que esa era la ofrenda de un muchacho que trabajaba en eso? Y él trajo esos 5 panes y esos 2 peces y los colocó al servicio del Señor. Y Dios multiplicó. Él no se quedó pobre por hacer eso, ¿no? Porque es que no estaba ofreciendo, pues digo, porque es que hay algunos manipuladores que quieren, deje las llaves del carro, deje las llaves de la casa aquí, traiga, entregue, deje, ponga. Y hay gente que se deja manipular a ese punto y después dice, ven, en esa iglesia le robaron tal cosa, tal otra. No. Cuando nosotros vamos a dar, demos algo que salga de nuestro corazón y hagámoslo a voluntad propia de lo que nosotros queremos entregar. Es muy importante. Dios quiere que le honremos, sí, pero aprendamos nosotros también a ser sabios en lo que hacemos con el Señor. Ahora dice la palabra que el Señor mandó recostar a la gente sobre la hierba y exactamente levantó los alimentos, los bendijo, porque para que la gente viera. O sea, ese recostar en la hierba tenía una razón bien especial. Al quedar solo él en pie, la gente estaba viendo que no tenía ningún truco, que nadie le estaba pasando nada. Todo el mundo estaba sentado allí, sabían que no habían llevado. Porque es que hoy en día hay una postura de unos hombres que dicen, no, que eso, que es milagro de panes y peces. Si era que la gente, cada uno llevaba sus panes y llevaba su pescado, entonces ellos empezaron a compartir entre ellos y por eso hubo oportunidad de comer. Jesús hizo un milagro verdaderamente. Lo único que había era 5 panes y 2 peces. Para 20,000 personas, santo. Cosa tremenda. Ahora, el Señor hizo el milagro y dice, los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Digamos, listo, no habían 20, habían 15,000. Porque cada uno de ellos que fuera casado, porque contaba siempre el varón por ser líder. Cada uno tuviera mujer, 5,000 mujeres, 10,000. Y tuvieran un niño por lo menos, 15,000. Pero había gente que no, en Israel no, la gente no conformaba con un hijo. Entre más muchachos tuvieran, mejor. Ese era uno de los puntos, porque lo tomaban como la bendición claramente ahí. La otra parte que compone este capítulo exactamente es que el Señor no se deja impresionar de esto, sino que los hace entrar a una barca, a los discípulos, y los hace ir a la otra ribera, allá a la región de Gadara, y despide a la multitud. Ahora sí, los despidió con la barriga, con el corazón contento y la barriga llena. Hay gente que dice, voy con el corazón contento o con la barriga vacía. Pero no, aquí la barriga iba llena y el corazón contento. Y despedida la multitud, subió al monte a orar. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, tremendo porque la gente estaba, Jesús se quedó orando. Los mandó a ellos a irse y les dijo, váyanse. ¿Cómo sería la incertidumbre de ellos? El Señor se va. O sea, nos dejó, nos mandó, pero ellos cumplieron, es decir, vamos. No sé si Él venga mañana o qué será, qué se quedó haciendo. Sabían que Jesús era un hombre de oración, en que estaba orando. Pero pues Él los mandó, ellos eran obedientes.
Y en esa parte de que Él los envía, la Biblia dice que Él viene a la cuarta vigilia. Recordemos que las vigilias en Israel se contaban de 4, los romanos las contaban de 3, pero de 4. De 6 a 9 era una vigilia, de 9 a 12 era la otra vigilia, de 12 a 3 era la otra vigilia y de 3 a 6 de la mañana era la otra vigilia. Esta forma de contar las vigilias de los hebreos estaba relacionada con los turnos de guardia, ¿cierto? Los turnos de guardia que se daban exactamente o que se desarrollaban. Esos turnos de guardia es el cambio de la guardia, cada 3 horas se cambiaba. Los romanos sí tenían al menos 3 tipos de vigilia, 3 vigilias, no 4 como los judíos, sino que esos iban de 6 a 10, de 10 a 2 de la mañana y de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Y ahí se cumple todo lo que tiene que ver con la noche. Por eso cuando la Biblia dice que vino a la cuarta vigilia, vino entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Por qué en ese horario, Señor? Toda la noche habían estado ellos luchando, mejor dicho, una situación tremenda con el viento contrario. Los discípulos, qué cosa tremenda, ¿cierto? Y Jesús viene a la cuarta vigilia. Claro, cuando Él viene en ese horario ellos gritaron, es un fantasma. De una, dijeron, no, es un fantasma, mejor dicho, se nos apareció aquí un fantasma. Cosa terrible, el susto para ellos. Pero Jesús quería que ellos comprendieran, porque si estaban muy acostumbrados a que Cristo estuviera en forma presencial, visible, y Él ya pronto se iría, y ellos tenían que recordar que Él estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces la gente quiere que le mostremos a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no está? ¿Qué pasó con Dios? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué sucedió? Muéstreme a Dios y le creo. Pero tengamos en cuenta que la vida espiritual es una vida de fe. Es un caminar con fe, en fe, un caminar con Dios en fe. Y nosotros andamos por fe y no por vista, dice la palabra. Entonces, cuando uno como ser humano muchas veces deja de lado esa parte tan importante y fundamental que tiene que ver exactamente con el crecer en fe, con el caminar con Dios. Dice la palabra allí, imagínense, Jesús les dio esta lección y ellos se van y enfrentan un mar embravecido. Sin embargo, Él llega por encima del mar. ¿Qué quiere decirnos eso? Que aunque enfrentemos muchas veces tribulaciones, problemas y sintamos hundirnos, Jesús está por encima de todas esas condiciones. Está por encima de un mar embravecido, está por encima de una tormenta, de una afectación, de lo que nosotros vivamos. Él vino no nadando, porque alguna vez puede decir, no, Jesús vino nadando. Otros dicen, no, es que estaba muy cerca de la orilla, entonces Jesús caminó por las piedritas. Habían unas piedras, entonces Jesús lo que hizo fue caminar por esas piedras, Él conocía dónde estaban y por eso. Pero recordemos que, listo, digamos, puede ser que sí, la gente diga, cerca a la orilla del mar haya unas piedras. Los discípulos sabían que ellos no podían nadar, esos conocían el mar de Galilea, porque muchos de ellos eran pescadores, al menos unos 7 eran pescadores. Imagínense ellos con una novatada de acercar el barco a un lugar donde había piedras con un viento contrario. Si ellos, mejor dicho, en esa condición, llevaban rato luchando para que no perecieran. Ahora, si ellos permiten esto y están tan cerca de la orilla, es un riesgo de encallar, porque una piedra que está allí en el agua a poca profundidad, el casco del barco puede encallar ahí, puede enclavarse, romperse y perecer, hundirse. Entonces, si supuestamente venía caminando Jesús, pues por los pedazos de roca que dicen algunos, con un viento tan fuerte era muy difícil controlar el barco y decir, no, quitémonos de esta parte. No, ellos estaban luchando para sí, listo. La tormenta podía arrastrarlos a un sitio terrible, pues, tengamos en cuenta. Pero Jesús viene caminando a ellos. Ahora, si Jesús venía caminando por la parte de las dichosas piedritas, cuando Pedro lo ve, Pedro le dice exactamente a él que quiere ir, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, Señor. A Pedro le pidió se ve muy espiritual, ¿no? Le dijo, Señor, manda que yo vaya sobre las aguas. Yo quiero ir como tú estás haciendo, yo quiero hacer, Señor. Hasta veces nosotros queremos hacer las cosas que Dios nos dice, ¿cierto?
Eso es algo natural en nosotros, queremos obedecer. Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre de la emoción, del momento. Esto está muy bueno. Manda, Señor, yo quiero. Es el único, el que se arriesga. De pronto los otros lo querían también, pero no lo dijeron. Este sí, de una dijo, yo quiero, Señor, quiero ir, manda. Y yo pueda estar, mejor dicho, esto impresionante, pueda estar allí. Ahora, dice la palabra que entonces Jesús le dijo, ven. Y Pedro descendió y andaba sobre las aguas. Todo bonito hasta ahí. Pero cuando Pedro comete un error que podemos cometer nosotros en determinado momento, el error de Pedro fue exactamente dejar de quitar su mirada de Jesús. Y esa es una forma de decirnos que nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, se centró en el oleaje, en lo fuerte, dice la Biblia, el fuerte viento, y esto le generó miedo. Claro, él sabía que un mar embravecido era una ahogada segura. Puede ser el más experto nadador, escúcheme bien, pero si uno tiene un mar embravecido, las olas suben a unos niveles y uno se encuentra que no tiene control, la misma ola lo hunde, lo eleva y lo hunde profundamente, y no, si lo sumerge con esa fuerza, lo sumerge un metraje largo, es una muerte segura, es una muerte segura. Pedro quitó su mirada de Jesús y se concentró en el terrible oleaje con el que habían estado luchando. Él no era ningún inexperto, era un experto. Sabía el riesgo que corría, sabía el peligro. La situación vino porque se llenó de miedo, porque su fe tuvo corta duración. En varios de los discípulos se ve esto, ¿cierto? Y por eso Jesús los preparó. ¿Pasa con nosotros lo mismo? Tal vez sí, tal vez con nosotros pasa igual. Salimos de un tiempo de oración, de un tiempo de servicio, de un tiempo de ayuno muy fortalecido, una palabra que nos desafía y, mejor dicho, nada nos detiene, nada se nos opone, nada nos derriba. Pero, oh sorpresa, cuando nos encontramos con un problema, vemos la magnitud y lo grande del problema y empezamos a hundirnos. Nos pasa lo de Pedro, empezamos a hundirnos. ¿Nos estamos centrando en el problema? Usted me dirá, no, pastor, pues que usted no sabe el problema que yo tengo. Sí, hermano, tal vez me imagino que es un problema muy grande. Es como estar en un mar embravecido, como estar en un mar en medio del oleaje y lejos de la orilla. Ahí no estaba cerca de la orilla, pero ella puede decir, no, pues me arrojo de aquí a la orilla, me voy, salgo. No, con un oleaje así es muy difícil salir. La persona tendría que estar aferrada como a algún tronco y aún corre el riesgo en un oleaje así de hundirse. Yo le digo porque el agua al mismo el tronco lo sumerge, mejor dicho, y lo sacude o lo golpea contra algo y ahí perecen las personas. Y muchos que conocen unas rutas en el mar junto a un risco, por ejemplo, si es que hay un risco al de un acantilado, lo que puede tomar el oleaje es que lo arroja contra ese lugar, y mejor dicho. Entonces, de todas formas, la Biblia dice que Jesús lo asió su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús dijo, no es lo bravo del mar, lo fuerte del oleaje, no es el riesgo que estás enfrentando. El problema, Pedro, es que te llenaste de duda. Dejaste que tu corazón se llenara de duda. Y al llenarte de duda, entonces por eso empezaste a hundir. Amado, amada, en medio de estos tiempos que nosotros vivimos, recordemos exactamente que nuestro caminar con Dios es una vida de fe. No espere tenerlo todo para creer en Dios. No espere tener todas las cosas a su favor para obedecer al Señor. Yo he escuchado mucha gente que dice, cuando el Señor me cumpla tal cosa, yo lo voy a buscar. Cuando Dios haga tal situación, yo voy a caminar con Él. Cuando pase tal circunstancia de aquí o de allá, créame que yo mismo me voy a dedicar y yo me voy a entregar a Dios y yo voy a servir a Dios. Amado, amada, no espere las super condiciones.
Más vale empiece a creer y a confiar en el Señor ahora, a estas alturas de su vida. Ahora, en estos momentos tal vez que se parecen críticos, en esos momentos que tal vez se tornan tan grises, tan de adversidad. Porque la Biblia dice que allí en medio de esto Jesús le dijo, ven. Le dijo, no, Pedro, espere. No le dijo, no, Pedro, espere que calme las olas, espere que calme el viento. No, el Señor no le dijo eso, le dijo, no, venga, claro, venga. ¿Por qué? Porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sostiene. Ahora, tengamos en claro algo. Yo me acuerdo que unos jóvenes hace unos años que venían muy espirituales y ellos dijeron, no, si Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas, nosotros también vamos a caminar. Y el río estaba desbordado. Esos 3 muchachos se ahogaron, imprudentemente se ahogaron. Se metieron al río y el río los arrastró a todos. El resultado de la operación terminaron ahogados. La gente decía, pero mire, ahora, tengamos en cuenta que yo no puedo tentar a Dios. Lo que el Señor le pidió a Pedro era que no perdiera la fe, no que se mantuviera caminando por el mar todo el día. Imaginen yendo a pescar y caminando sobre el mar, mirando dónde estaban los peces, dónde aquí, allá. No, esa no es nuestra función. Dios no nos mandó a muchas veces a hacer cosas que nos pueden hacer estropiezo. Cuando Simón el mago en Samaria quiso lo que había en Felipe, no era para glorificar a Dios. Él quería simplemente administrar eso que vio en Felipe para cobrar por ello. Por eso el quien cobra por las cosas de Dios es el pecado de la simonía. Cuando yo soy un hombre que en medio de las situaciones Dios me usa y yo empiezo entonces a decirle a la gente, bueno, yo sí voy ahora, yo sí, claro, yo tengo el don de sanidad, pero ese milagro le va a costar 5 millones. Yo sí le voy a ministrar una liberación, pero la liberación vale 500,000 pesos. Dios mío, ¿cómo así? Si alguien quiere darme algo, una ofrenda por ello, yo no puedo ponerle una tarifa al milagro o al don que Dios me dé. Entonces imagina Pedro, bueno, voy a enseñarles a caminar sobre las aguas, el curso les vale 20 millones. Y me lo van a ir pagando en cuotas, esas cuotas de tanto y tanto, y pues yo les enseño cómo deben hacer, por dónde deben ir, qué actitud deben tener. Es fácilmente una persona se puede desviar. Por eso, amado, amada, tengamos nuestro corazón en Dios. Ahora, Jesús lo que quería era que Pedro se fortaleciera en fe, no que se volviera un caminante sobre las aguas. Eso es una forma simbólica de decirnos que en medio de los problemas que nosotros vivamos, más que simplemente algo meteorológico, es muchas veces algo familiar, laboral, eclesial, en los lugares donde nos encontremos. Allí entendamos que el Señor tiene la disposición de ayudarnos. Esto no es para que nos vamos a caminar sobre un lago o a caminar sobre un río, no, no es nuestra función. Sirvamos a Dios con nuestro corazón. Y por eso dice la Biblia que Él se hundió y el Señor dice que subieron a la barca y cuando subieron allí el viento se calmó. Necesitamos a Jesús en nuestra vida, ¿no? ¿Qué es lo que puede traer calma a la tormenta? La presencia de Dios, hermano. Hay que buscar al Señor. Gente que trae las ramas de la ruda, la mata del ajo macho, la mata de la sábila, la mata, mejor dicho, de la planta llamada millonaria, de una cantidad. Necesitamos a Cristo, ¿no? Él es el que hace que la tormenta cese. Él es el que hace que la tribulación termine. Cristo. Cuando Cristo llegó ahí a la barca, inmediatamente se calmaron los vientos. Luego dice la palabra que Él exactamente, o sea, allí ellos le adoraron en ese lugar. Y es uno de los pocos pasajes bíblicamente en el Nuevo Testamento donde Jesús acepta la adoración. Donde Jesús acepta la adoración, porque algunos dicen, no, Jesús nunca fue adorado, la adoración era para el Padre, pero allí el Señor acepta la adoración. Ellos, ¿cómo lo adoraron? Verdaderamente eres hijo de Dios. Verdaderamente eres hijo de Dios, le dijeron al Señor Jesucristo. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret, y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos
La gente se dio cuenta que era Jesús, su fama crecía impresionante y sabían que en Cristo estaba lo que ellos necesitaban. En Jesús estaba lo que requerían abiertamente. Era en Cristo que se encontraba, allí, en Él, no en ningún otro, sino en Cristo. Era la única forma. Y por eso dice la Biblia que le rogaban al menos que le dejase tocar el borde del manto, y los que le tocaron quedaron sanos. Gloria a Dios. Tengamos en cuenta esto, amados. El Señor tiene toda la disposición de restaurarte, de sanarte, de levantarte. Los tiempos de prueba y de adversidad llegan, porque Jesús no salvó a Juan. Era su momento de terminar. Dios nos permite una eternidad, pero no va a ser sobre la tierra. Tenemos que morir, partir. Pero el morir en Cristo es ganancia, tengámoslo en cuenta. Morir en Cristo es ganancia. Lo que yo debo estar es en Cristo Jesús. Número 2, en medio de esto, Dios es nuestro proveedor. Jesús es nuestro proveedor. Él es el que puede proveernos, puede multiplicar lo poquito que tenemos. Muchas veces sabe las condiciones, que no hay más, no hay de dónde. El Señor es nuestro proveedor. Número 3, Jesús es nuestro sustentador. En medio de ese mar embravecido, el Señor le mostró que lo que tenían que tener era fe en Él y no perder la fe. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca y que Dios guarde nuestros corazones. Entonces, seamos levantados, seamos fortalecidos, seamos cubiertos por el Señor. Vamos a orar esta mañana. Maravilloso Dios, Rey eterno, nosotros te bendecimos, Santo. Gracias por tu fidelidad, por tu presencia, por tu amor, por tus misericordias. Gracias porque tú eres fiel, grande, poderoso. Eres Rey de reyes, eres Señor de señores, eres Dios santo, eres Dios eterno, eres bendito, eres poderoso. Tú nos llenas, tú nos gobiernas, tú nos guardas, tú nos proteges. Tú sustentas nuestro corazón y manifiestas tu gloria en nuestras vidas, manifiestas tu poder en nuestras vidas, manifiestas, Señor, tu gracia sobre nosotros. Nos renuevas, nos fortaleces, nos sostienes, Dios mío. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu poder, Señor. Ayúdanos a comprender, Padre mío, que tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres, Señor, Dios mío, nuestro sustentador también, Señor. Tú tienes disposición de ayudar a tu pueblo, de levantarlo, de bendecirlo, de cubrirlo. Ayúdanos a no perder nuestra fe, Señor. La fe que tenemos que tener en ti, Dios mío, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, bendito Dios de los cielos, Señor. Gracias, precioso Dios. Te bendecimos, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los guarde y Dios me los bendiga, me los sustente. Gracias por el apoyo en oración por la salud.